Pocos nombres en la historia despiertan un aura tan enigmática como el de Nikola Tesla, no solo por sus contribuciones revolucionarias al mundo de la electricidad y la tecnología, sino por los susurros ocultos que rodean su figura, escritos desaparecidos, obsesiones numéricas y conocimientos que parecían estar siglos adelantados a su tiempo. Tesla no era simplemente un inventor, era un iniciado, un alquimista moderno que comprendía que el universo no solo se mueve por leyes físicas, sino por principios invisibles, vibracionales y cósmicos. Cuando pronunció aquella frase, si conocieras la magnificencia de los números, 3, 6 y 9 tendrías la llave del universo, no lo hizo al azar. Sus palabras eran un eco de una sabiduría ancestral que había sido codificada, olvidada y prohibida por generaciones. En antiguos textos prohibidos de civilizaciones desaparecidas, los números eran vistos como entidades vivas, guardianes de portales interdimensionales. El 3, el 6 y el 9 no eran simples cifras, sino símbolos sagrados con funciones energéticas específicas dentro de la estructura del cosmos. Las tablillas sumerias, los diagramas pitagóricos y los manuscritos herméticos describen sistemas en los que la creación, la armonía y la expansión estaban regidas por estos números. ¿Coincidencia? ¿O acaso, como Tesla intuía, el universo canta una melodía que solo puede ser interpretada si uno aprende a leer entre líneas los misterios ocultos de la geometría sagrada y la numerología universal? En esta danza de energía cósmica, cada número tiene un propósito oculto, una vibración secreta que, al ser comprendida, puede reordenar la realidad. Para el iniciado que busca la iluminación espiritual, el método 369 no es una técnica moderna de redes sociales, sino una herramienta rescatada de antiguos rituales de manifestación. Tesla no fue el creador, sino el recordador. Su papel fue reactivar una verdad olvidada por los siglos, una alquimia interior que permite al ser humano convertirse en co-creador consciente de su existencia. A través del 3, el 6 y el 9 se forma un circuito energético que se alinea con las leyes ocultas del universo. Este no es un camino de lógica racional, sino de vibración y resonancia. Y solo aquel que cruza el umbral del intelecto hacia la intuición es capaz de abrir el códice vibracional que estos números resguardan. Al igual que los antiguos magos egipcios que usaban secuencias rítmicas para convocar energías del más allá, Tesla entendía que el ritmo y la repetición no eran simples actos mentales, sino fórmulas para sincronizar el alma con la fuente creadora. Lo que parecía obsesión matemática era, en realidad, un ritual de conexión espiritual. En sus libretas ocultas, muchas de ellas desaparecidas tras su muerte, se rumorea que detalló códigos, visualizaciones y métodos para moldear la realidad mediante la intención enfocada. El método 369, desde esta perspectiva, no es un capricho moderno, sino la resurrección de un poder ancestral, tan potente que fue silenciado durante siglos por miedo a que las masas despertaran su verdadero potencial. Y es aquí donde comienza nuestra travesía. A lo largo de este camino, no solo desentrañaremos la esencia vibracional de los números 3, 6 y 9, sino que nos sumergiremos en su estructura simbólica, sus raíces herméticas y sus aplicaciones prácticas en la manifestación consciente. Pero antes de aprender a usarlos, necesitamos comprenderlos, porque no se puede dominar aquello que no se honra. Así como el alquimista no transforma el plomo en oro sin primero reverenciar el espíritu de la materia, nosotros tampoco podemos activar el campo cuántico si no desciframos el verdadero significado de estos números. ¿Estás dispuesto a descubrir
lo que los antiguos sabían y que Tesla volvió a susurrar al mundo moderno. Significado de los números 3, 6 y 9. El universo, en su infinita danza de energía cósmica, no se expresa únicamente a través de formas visibles, sino también por medio de patrones numéricos que constituyen su lenguaje secreto. En este entramado oculto, los números 3, 6 y 9 emergen como claves sagradas, puertas vibracionales hacia planos más elevados de conciencia. El número 3 simboliza el triángulo primordial: mente, cuerpo y espíritu. En él se oculta el principio de creación, el acto de traer lo invisible a lo visible. Los alquimistas lo llamaban la Trinidad del Fuego, y los sabios herméticos afirmaban que quien comprendiera el triángulo tendría el mapa de la creación. No es casual que muchas estructuras sagradas se construyeran sobre bases ternarias, ni que las grandes tradiciones espirituales insistan en la tríada como fundamento del equilibrio universal. El número 6, por su parte, representa el flujo, el equilibrio entre el dar y el recibir, la energía que une y armoniza los extremos. Es el símbolo del amor universal, de la conexión empática entre el individuo y el todo. En la geometría sagrada, el hexágono, figura derivada del 6, está presente en los cristales, las colmenas y las formas moleculares que sostienen la vida. En el hermetismo, el 6 era la clave del ritmo, del equilibrio dinámico que permite a las fuerzas opuestas danzar en unidad. Al usar el 6 en el proceso de manifestación, activamos la red que conecta nuestras intenciones con el campo cuántico, permitiendo que lo deseado fluya hacia nosotros sin resistencia, como una corriente de agua que encuentra su cauce natural. El número 9 es, quizás, el más misterioso y poderoso de todos. Representa la culminación, el cierre de un ciclo y la expansión hacia lo trascendente. Es el número de los maestros, de los iniciados que han recorrido el sendero y ahora regresan al origen con una nueva luz. En la numerología ancestral, el 9 era considerado el sello de lo divino, pues contiene en sí la totalidad de los demás números. Toda suma que involucra al 9 conserva su esencia. 9 plus 1 es 10, 1 plus 0 es 1, 9 plus 2 es 11, 1 plus 1 es 2, revelando así su naturaleza de espejo cósmico. Cuando utilizamos el 9 en nuestros rituales vibracionales, no solo estamos sellando una intención, sino expandiéndola al campo infinito de posibilidades, donde la energía se convierte en materia y lo espiritual se hace tangible. Juntos, el 3, el 6 y el 9 forman un circuito sagrado: creación, armonía, trascendencia. No se trata de un proceso lineal, sino de una espiral ascendente que nos permite subir en frecuencia y conciencia. Así como los antiguos constructores de templos codificaban estos números en sus obras para resonar con las fuerzas cósmicas, nosotros podemos integrarlos en nuestra práctica diaria para alinear nuestros deseos con la estructura energética del universo. Esta no es una superstición moderna, sino una sabiduría ancestral transmitida en susurros, velada por siglos de ignorancia y represión. El método 369 no hace magia por sí solo. Es el practicante quien, al comprender el significado profundo de cada número, se convierte en canal de manifestación consciente. Por eso, antes de escribir una sola afirmación, debemos detenernos y mirar con nuevos ojos estos símbolos, no como cifras frías, sino como espíritus vivos, vibrantes, con voluntad propia. ¿Qué sucede cuando activamos esta tríada? ¿Qué ocurre cuando nuestra mente, emoción y acción se alinean con estas fuerzas ocultas? El verdadero poder no está en repetir mecánicamente,
sino en invocar con sabiduría lo que estas cifras representan. Y para hacerlo, necesitamos más que fe, necesitamos comprensión. Así, en el próximo paso, exploraremos cómo estos números, al ser utilizados con intención precisa, estructuran el método 369 como una herramienta vibracional capaz de reconfigurar nuestra relación con la realidad. Fundamentos del método 369. Todo lo que existe vibra. Esta no es una creencia esotérica, sino una verdad confirmada tanto por la ciencia cuántica como por los textos prohibidos de antiguas civilizaciones. Desde los átomos que componen nuestro cuerpo hasta las galaxias que giran en espirales cósmicas, todo está en constante movimiento vibracional. Nikola Tesla comprendía esto profundamente. Su famosa declaración, si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. No era una metáfora, sino una invitación. Y es precisamente en esta comprensión que se apoya el método 369. No se trata de un simple juego mental, sino de una tecnología espiritual que opera sintonizando nuestra conciencia con el pulso oculto del universo, donde se gesta la verdadera alquimia interior. Los fundamentos del método no radican en la repetición arbitraria de frases, sino en el principio de resonancia. Los números 3, 6 y 9 funcionan como interruptores sagrados que, al ser activados con intención clara y emoción elevada, desencadenan movimientos energéticos en el campo cuántico. Cada número representa una fase del proceso de manifestación. El 3 siembra, el 6 nutre y el 9 libera. Así como el cuerpo humano responde a frecuencias específicas, como los cantos armónicos o los mantras ancestrales, también nuestras realidades se moldean cuando emitimos vibraciones coherentes. Al aplicar este método con disciplina y sabiduría, el practicante se convierte en canal consciente de creación, trascendiendo la ilusión de la separación y reconectándose con la energía cósmica que todo lo permea. El hermetismo, tradición milenaria que inspiró a Tesla en muchos de sus postulados, enseña que, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Esta ley nos recuerda que el universo externo responde a nuestra estructura interna. Cuando usamos el método 369, no estamos manipulando el mundo externo, sino reprogramando nuestra matriz vibracional interna para reflejar una nueva realidad. Es por eso que esta práctica no puede realizarse desde la prisa, el ego o la necesidad desesperada. Debe surgir desde un estado de conexión profunda, un ritual de alquimia interior en el que cada número es invocado con reverencia, como si estuviésemos tocando las teclas sagradas de un órgano universal que responde a nuestro canto silencioso. Los antiguos sabios sabían que toda manifestación comienza en lo invisible. Las palabras son semillas, pero es la vibración lo que les da vida. Por eso, el método 369 no consiste en desear cosas sin sentido, sino en generar una coherencia vibracional entre lo que sentimos, pensamos y expresamos. Cuando estas tres dimensiones se alinean, el pensamiento, la emoción y la palabra, se abre un portal entre el mundo sutil y el mundo material. Esta es la esencia de los textos ocultos que fueron ocultados por temor a que el ser humano descubriera su verdadero poder. El método 369, lejos de ser una técnica moderna, es un eco de esas enseñanzas antiguas que alguna vez fueron reservadas solo a los iniciados de las escuelas de misterio. Así, al comprender estos fundamentos, nos damos cuenta de que estamos ante mucho más que una moda espiritual. Estamos redescubriendo una fórmula que conecta con la sabiduría ancestral, con los misterios ocultos del universo y con una iluminación espiritual que trasciende las palabras. Pero para que esta tecnología vibracional funcione,
necesita de una estructura, de un ritmo sagrado que honre el ciclo de la creación. Es en la manera en que aplicamos esta secuencia que reside su verdadero poder. Y esa estructura, el ritual, oculto que Tesla cifró con precisión matemática, es lo que exploraremos a continuación, adentrándonos en los engranajes invisibles del método. Estructura del método. Todo ritual sagrado obedece a un ritmo. Así como los antiguos usaban campanas, incienso y pasos secuenciales para abrir portales espirituales, el método 369 se estructura como una ceremonia vibracional que activa, ancla y libera energía en distintos momentos del día. Cada instante del ciclo diario posee una cualidad energética particular, y Tesla lo sabía. La mañana es el umbral entre el sueño y la vigilia, el terreno fértil donde la conciencia aún está conectada con planos sutiles. Por eso, el primer paso consiste en repetir la afirmación 3 veces por la mañana, cuando la mente aún está en estado hipnagógico. En este momento sagrado, sembramos la semilla del deseo en el jardín del subconsciente, como un susurro al alma antes de que el ruido del mundo se instale. Al llegar la tarde, la energía cambia. Entramos en el territorio de la acción, del movimiento, de la integración con la materia. Es entonces cuando se repite la afirmación 6 veces, no como una simple repetición, sino como un acto consciente de anclaje. Aquí el deseo comienza a tomar forma, a consolidarse en el plano vibracional. El 6, número del equilibrio dinámico, nos invita a sostener el puente entre lo interno y lo externo. Al anclar la intención con emoción y presencia durante el día, cultivamos la coherencia necesaria para que la realidad responda. Así como el alquimista cuida el fuego bajo el crisol, nosotros mantenemos viva la vibración que permitirá la transmutación. Finalmente llega la noche, el momento más poderoso del día. La mente consciente se apaga y el subconsciente se vuelve permeable. Es en este umbral entre mundos donde se repite la afirmación 9 veces antes de dormir, sellando el circuito energético con la fuerza del número de la expansión. Aquí se libera la intención al campo cuántico, permitiendo que la energía fluya sin interferencias mentales. No es un acto de control, sino de entrega. Así como el sembrador suelta la semilla y confía en la tierra, nosotros dejamos que el universo haga su parte. Este cierre vibracional no es el fin, sino la apertura de múltiples posibilidades invisibles, un portal que permanece activo mientras soñamos. El método debe ser practicado con constancia durante 21 o 33 días, 2 números cargados de simbolismo espiritual. El 21 representa la creación de un nuevo ciclo, la integración de la Trinidad, 3x7, mientras que el 33 ha sido considerado un número maestro en diversas tradiciones místicas. La edad simbólica de Cristo, el número de vértebras que conecta la base con la coronilla, el nivel más alto de algunas órdenes iniciáticas. No es casualidad que estos plazos aparezcan en prácticas antiguas de purificación, transmutación y renacimiento. Siguiendo esta estructura durante estos días, se consolida un nuevo patrón vibracional en el campo energético del practicante, reconfigurando su relación con la realidad. Esta estructura rítmica no debe verse como una fórmula mágica, sino como un lenguaje secreto que el universo entiende. Cada número, cada momento, cada repetición tiene una función dentro del ritual de manifestación. No es lo que se dice lo que importa, sino cómo y cuándo se dice. Así como un cántico solo activa su poder cuando se entona con el corazón en el tiempo justo, la afirmación 369 se convierte en un canto silencioso al universo cuando se pronuncia desde el centro del ser. Pero, ¿qué debemos decir exactamente? ¿Cómo elegir las palabras que realmente despierten la energía cósmica?
Para que la manifestación ocurra, no basta con repetir, es necesario hablar el idioma del alma. Y ese será nuestro próximo paso claves para usar el método correctamente. El método 369 no es una receta mecánica, sino un arte sagrado. Repetir frases sin conciencia es como pronunciar un hechizo sin conocer el idioma. No ocurre nada. Por eso, una de las claves esenciales es formular afirmaciones claras, positivas y en tiempo presente. No se trata de pedir algo, sino de declarar su existencia. Cuando decimos, yo soy abundancia ilimitada, no estamos suplicando al universo. Estamos afirmando una realidad vibracional que ya existe en un plano superior. Esta forma de hablar, propia de los textos prohibidos de sabiduría ancestral, invoca no solo una idea, sino una frecuencia. Las palabras, cuando se alinean con la verdad del alma, se convierten en comandos energéticos que reestructuran el campo cuántico. No obstante, la afirmación sola no basta. Debe ser acompañada de una emoción elevada: gratitud, amor, entusiasmo, gozo. En las tradiciones herméticas se enseñaba que el corazón es el verdadero imán de la creación. Sentir. Lo que se afirma genera una vibración coherente que se proyecta con más fuerza. Esta fusión entre palabra y emoción es lo que los antiguos llamaban la palabra viva. No es la mente quien crea, sino la vibración que el cuerpo entero sostiene. Por ello, la visualización también es una herramienta poderosa. Imaginar vívidamente aquello que se desea, con detalles sensoriales, activa las redes neuronales que comienzan a ensayar esa nueva realidad, como si ya fuera cierta. Así, lo invisible comienza a organizarse en torno a nuestra vibración interna. Una práctica poderosa, aunque poco mencionada, es el silencio posterior a la afirmación. En ese momento de pausa, el campo energético asimila la intención. Es como lanzar una piedra a un lago y observar las ondas que genera. Quien salta de afirmación en afirmación, sin permitir que la vibración se asiente, interrumpe el proceso de gestación energética. Este silencio no es vacío, es un espacio de integración. Los textos herméticos mencionan este momento como la cámara del eco, donde la intención se refleja en los planos sutiles antes de regresar convertida en experiencia. Aquí, el silencio se vuelve oración y el universo responde en su propio tiempo. Otra clave fundamental es soltar el control. El error de muchos practicantes es aferrarse al cómo y al cuándo. Pero en el lenguaje cuántico, el apego es resistencia. Manifestar es declarar, vibrar, sostener y permitir. El universo no necesita instrucciones, sino confianza. Cuando soltamos la expectativa y caminamos con certeza, abrimos espacio para que lo inesperado actúe. En los antiguos textos védicos se habla del acto sin apego al resultado, una sabiduría que resuena con este principio. Al declarar tu deseo y vibrarlo con fuerza, entrégalo al campo energético como una ofrenda. Suelta la urgencia. Lo que es tuyo por derecho vibracional encontrará el camino hacia ti. Aplicar correctamente el método 369 es convertirse en un canal de energía cósmica, en un alquimista que no solo desea, sino que encarna su deseo. No basta con tener intención, hay que sostener una vibración coherente. Y esto requiere honestidad interna, porque cuando la afirmación contradice la emoción real, el campo se fragmenta. Por eso, en el próximo paso, exploraremos los errores más comunes que impiden la manifestación y cómo corregirlos desde una alquimia interior, para que la práctica deje de ser un ritual vacío y se convierta en un camino de transformación. Profunda. Errores comunes a evitar. En el sendero de la manifestación consciente, muchos caen en trampas sutiles que sabotean su propia energía.
El error más frecuente es repetir las afirmaciones como si fuesen una fórmula mágica automática, sin presencia ni sentimiento. Escribir "yo soy abundancia" mientras se siente miedo o escasez es como sembrar una semilla en tierra estéril. No germinará. La sabiduría ancestral enseña que el verbo sin alma es letra muerta. Los antiguos textos prohibidos lo advertían. No invoques lo que no sostienes, pues lo que llamas sin fe puede volverse sombra. El método 369 exige presencia total, una entrega emocional que transforme las palabras en fuego alquímico. Sin eso, el ritual pierde su poder y se convierte en un gesto vacío. Otro error común es el autoengaño vibracional. Usar frases grandilocuentes que no resuenan con la verdad interna. Decir "soy millonario" cuando el alma aún no ha sanado. La herida de escasez crea una disonancia que fragmenta el campo energético. El universo no responde a lo que dices, sino a lo que sostienes vibracionalmente. Por eso, la clave está en formular afirmaciones que sean creíbles desde tu nivel actual de conciencia. Si no puedes sostener "soy abundancia infinita", puedes comenzar con "me abro cada día más a la abundancia que me corresponde". Esta frase respeta tu verdad emocional y al mismo tiempo te mueve en dirección a tu expansión. Así lo enseñaban los maestros antiguos. El poder está en el punto de contacto entre tu realidad actual y la vibración futura. El deseo desesperado también interfiere con la manifestación. Cuando repetimos el método 369 con ansiedad, miedo o necesidad urgente, estamos proyectando precisamente la vibración de carencia que deseamos eliminar. La sabiduría hermética afirma que el deseo debe ser puro, desprovisto de apego. La práctica debe fluir como un manantial natural, no como un grito al vacío. Es en el estado de certeza serena, donde el deseo ya se siente como realizado, que el campo cuántico responde con más fuerza. El apego genera nudos vibracionales. Soltar es, en esencia, un acto de fe ancestral. Confiar en que el universo, guiado por energía cósmica, conoce los caminos invisibles que llevan tu intención al mundo físico. También es común interrumpir el proceso antes de completarlo. Muchos comienzan con entusiasmo y luego abandonan a mitad del ciclo, frustrados por no ver resultados inmediatos. Pero el método 369 no es un interruptor, es una semilla, y toda semilla necesita tiempo, oscuridad y cuidado antes de brotar. La alquimia interior ocurre en silencio, en los pliegues invisibles del ser. El campo energético no responde a impulsos breves, sino a vibraciones sostenidas. Abandonar el proceso es como sacar una planta de la tierra cada día para ver si creció. La sabiduría ancestral enseña que lo invisible se gesta en lo oculto. Solo quienes perseveran sin ver son dignos de contemplar el milagro de la manifestación. Conocer estos errores no es motivo de juicio, sino de conciencia. Todos tropezamos al principio. Lo importante es observarse con compasión y ajustar el rumbo. El método 369 no exige perfección, sino autenticidad. Alinear la palabra con la emoción, respetar el ritmo del alma, soltar el control y confiar. Estos son los pilares invisibles que transforman el rito en realidad. Ahora que ya comprendemos los errores que pueden desactivar el poder vibracional del método, es hora de ir más allá de la técnica. Porque manifestar no es un acto puntual, es una forma de estar en el mundo, y ese estilo de vida vibracional será el próximo paso de nuestra travesía. Convertir el método en estilo de vida. El verdadero poder del método 369 no reside en un cuaderno ni en la tinta de las afirmaciones.
Su magia comienza cuando deja de ser una práctica aislada y se convierte en una forma de vivir. En las escuelas iniciáticas del pasado se enseñaba que el conocimiento debe ser encarnado, no solo comprendido. El iniciado no repite fórmulas, vive la vibración que invoca. Por eso, integrar este método a la cotidianidad es como convertir cada día en un templo, cada acto en un ritual. Para ello, puedes comenzar creando un espacio sagrado, un altar, un rincón de manifestación. Allí colocarás símbolos que representen tus deseos, piedras, velas, imágenes, frases. Ese pequeño santuario se convierte en un nodo energético que concentra tu intención y activa el flujo sutil del universo a tu favor. Otro acto poderoso es leer tus afirmaciones frente al espejo, observando tus propios ojos como si fueran portales al alma. Esta práctica, heredada de antiguas tradiciones chamánicas, activa el reflejo vibracional entre tu palabra y tu identidad profunda. Cuando te dices, yo soy merecedor de la abundancia, mientras miras tu reflejo con honestidad, no estás afirmando un deseo, estás reclamando un derecho espiritual. En ese momento, se disuelven las máscaras y emerge el ser auténtico. Repetir frente al espejo no es vanidad, es invocación. Es declarar que estás dispuesto a convertirte en quien debes ser para recibir lo que deseas. Así se cultiva la coherencia vibracional y así el método comienza a tejer su alquimia interior en ti. También puedes utilizar anclajes visuales en tu día a día, escribir tus afirmaciones en notas adhesivas y pegarlas en lugares visibles. Usar fondos de pantalla con palabras clave, llevar pulseras simbólicas. Estos pequeños recordatorios actúan como activadores inconscientes. Cada vez que los ves, tu mente se reconecta con la vibración que estás cultivando. En el lenguaje oculto de los textos prohibidos, esto se conoce como sustentación vibral. Mantener el campo activo mediante estímulos simbólicos constantes. No subestimes el poder de estos gestos. Los grandes templos antiguos estaban llenos de inscripciones no para decorar, sino para reprogramar la conciencia de quienes los recorrían. Tu vida también puede volverse un templo vivo de manifestación. Además, es fundamental registrar las señales, sincronicidades y sensaciones que comienzan a surgir. Anota los sueños, los números que se repiten, los encuentros inesperados, los cambios sutiles en tu estado emocional. Todo esto son ecos de que tu vibración está moviendo engranajes invisibles. El universo responde en símbolos, y tu tarea es afinar la percepción. Esta práctica no solo fortalece la fe, sino que te convierte en un lector consciente del lenguaje cósmico. Llevar un diario vibracional, como lo hacían los antiguos astrólogos y místicos, es un ejercicio de conexión con la energía cósmica que te guía. Demuestra que no estás solo y que la realidad está en constante diálogo contigo. Finalmente, complementa tu práctica con herramientas energéticas. Respiración consciente para elevar la frecuencia. Meditación para aquietar la mente. Sonidos binaurales para alinear hemisferios, baños de sal para purificar el campo. Todas estas técnicas amplifican tu campo vibracional, preparando tu ser para sostener realidades más elevadas. Porque atraer no es suficiente. Debes tener la estructura energética para contener lo que llega. El método 369, cuando se convierte en estilo de vida, transforma no solo lo que tienes, sino lo que eres. Y así, sin darte cuenta, te conviertes en una manifestación viva de aquello que antes era solo una afirmación. Pero aún queda un paso más. Una reflexión final que conecta todo lo que hemos revelado. Reflexión final. Al llegar a este punto del camino, comprendemos que el método 369 no es una herramienta externa,
sino una arquitectura vibracional que reconfigura el ser desde dentro. No se trata de escribir por escribir, ni de repetir como autómatas una frase que hemos visto en redes sociales. Manifestar, en su esencia más profunda, es un arte interior, una danza entre intención y resonancia. Tesla, al dejarnos la clave numérica del universo, no nos ofreció un truco, sino un mapa hacia una nueva forma de existencia. Al encarnar el 3, el 6 y el 9, no solo creamos una realidad externa, nos transformamos en canales conscientes de energía cósmica, guardianes de un saber que la sabiduría ancestral ocultó bajo velos simbólicos. Decir yo soy con plena presencia es más que una afirmación, es una activación. Las palabras son códigos, cada sílaba una onda, cada intención una chispa. En los textos prohibidos del antiguo Egipto se decía que quien conocía el nombre verdadero de una cosa tenía poder sobre ella. Hoy, al declarar nuestro estado vibracional con precisión y emoción, accedemos a esa misma corriente de poder. No atraemos lo que deseamos desde el ego. Atraemos lo que podemos sostener energéticamente con coherencia, devoción y práctica. La afirmación sin vibración es un eco apagado, pero la afirmación sentida, sostenida y honrada se convierte en creación viva. Al observar el proceso con distancia, entendemos que todo lo que parecía exterior, la técnica, el cuaderno, el número, es en realidad un espejo, un reflejo del trabajo interno que estamos dispuestos a hacer. Porque lo que manifestamos no es un objeto, es una versión de nosotros mismos más elevada, más libre, más alineada con el alma. Cada frase que escribes con el método 369 no busca cambiar el mundo afuera, busca revelarte quién eres realmente. Por eso, esta práctica se convierte en un camino espiritual, una alquimia interior donde el plomo de la duda se transmuta en oro de certeza, una travesía donde el deseo se convierte en destino. Y en esta reflexión final, te invito a que no solo sigas el método, sino que lo sientas, que lo habites, que lo transformes en respiración, en gesto, en elección diaria. No hay atajos, pero sí hay claves, y estas claves están codificadas en el silencio, en la intención, en la perseverancia. No necesitas gritar al universo, basta con que vibres con él. Recuerda esto, no atraes lo que sueñas, atraes lo que sostienes, y sostener una nueva realidad requiere una nueva identidad vibracional. Esa es la verdadera alquimia. El legado de Tesla no fue una fórmula matemática, fue una revelación disfrazada de números, un puente entre ciencia y mística, entre frecuencia y fe. El 369 es un lenguaje oculto que cuando se activa desde el corazón, despierta fuerzas que han dormido por siglos dentro del ser humano. Ahora tú tienes ese conocimiento. Lo que harás con él marcará la diferencia entre una vida ordinaria y una existencia consciente, poderosa, cósmicamente alineada. Pero antes de cerrar este ciclo, aún queda un último paso: abrir la puerta a todos aquellos que aún no han cruzado el umbral. Y para eso, precisamos de una introducción que os convide a esa jornada. ¿Qué pasaría si te dijera que existen números capaces de alterar tu realidad? ¿Y si esos números no fueran simples cifras, sino llaves ocultas que abren portales vibracionales hacia otras dimensiones de existencia? Desde tiempos remotos, ciertas fórmulas han sido resguardadas por iniciados, selladas en textos prohibidos y protegidas por el velo del misterio. Hoy, uno de esos secretos resurge con fuerza. El método 369, atribuido a Nikola Tesla, un hombre cuya conexión con la energía cósmica trascendió la ciencia convencional.
Este video no es un tutorial más, es una travesía hacia los cimientos invisibles de la manifestación consciente. Descubrirás que los números 3, 6 y 9 no solo están presentes en la geometría sagrada o en la arquitectura del universo, sino que forman parte de un código energético capaz de reconfigurar tu campo vibracional. Vamos a desentrañar no solo cómo funciona este método, sino por qué ha sido ignorado, malinterpretado e incluso ocultado, porque cuando accedes a este conocimiento ya no puedes volver a mirar tu vida de la misma forma. ¿Te has preguntado por qué tus afirmaciones no siempre funcionan? ¿Por qué algunos parecen manifestar con facilidad, mientras otros se frustran en el intento? Aquí entenderás que la manifestación no depende de lo que deseas, sino de lo que eres capaz de sostener vibracionalmente. Exploraremos los errores más comunes, las claves más poderosas y cómo transformar esta técnica en una forma de habitar el universo desde una nueva conciencia. Prepárate para una experiencia que va más allá de lo racional. En este recorrido, conectaremos la sabiduría ancestral, los misterios ocultos de Tesla y prácticas que han sido utilizadas en rituales de alquimia interior desde tiempos inmemoriales. Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar para siempre la manera en que comprendes tu mente, tu energía y tu capacidad de crear realidades. Si sientes que hay algo más allá de lo visible, este video es para ti. Suscríbete, comenta lo que más te resuene y comparte este conocimiento con quienes están listos para despertar. Porque hoy te convertirás en guardián de un saber que muchos han olvidado, pero que tú estás a punto de recordar. Ahora que has recorrido cada rincón de este conocimiento sagrado, una verdad resuena con fuerza. El universo no responde a tus deseos, responde a tu vibración. Y tú, desde este instante, tienes en tus manos una herramienta que trasciende el tiempo, los dogmas y las apariencias. El método 369 no es solo un legado de Tesla, es un recordatorio de que dentro de Mindores No te habita un creador, un alquimista, un canal viviente de energía cósmica. Pero te dejo con una pregunta. ¿Estás dispuesto a sostener la vibración de aquello que dices desear? Porque manifestar no es pedir, es convertirse en la frecuencia que convoca. Y eso no se logra en un día. Es una práctica, una conciencia, una forma de existir. No te enfoques solo en lo que quieres atraer, enfócate en lo que necesitas transformar dentro de ti para merecerlo vibracionalmente. Comparte en los comentarios qué parte de este conocimiento resonó más contigo. ¿Ya has aplicado el método 369? ¿Qué cambios has notado? ¿Qué revelaciones te ha traído este camino? Tu experiencia puede ser la chispa que ilumine el despertar de otros. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para continuar explorando los secretos que han sido velados por siglos. Comparte este video con aquellos que sienten que hay más en el universo de lo que les enseñaron, porque juntos estamos reconstruyendo el puente hacia la sabiduría ancestral. Y si este video ha encendido algo en ti, te invito al próximo capítulo de esta serie, donde revelaremos prácticas aún más profundas para dominar tu campo energético y convertirte en arquitecto consciente de tu realidad.